En solo 7 días, Tesla ha cambiado más en la conducción autónoma que en los últimos 7 años. En primer lugar, ha quitado la opción de comprar la conducción autónoma y la ha pasado a una suscripción mensual. En segundo lugar, la Unión Europea ha empezado los trámites para que podamos tener en Europa el FSD. Y por último, he recibido un correo, no solo yo, sino más gente, en el cual nos invitan a las primeras pruebas de la conducción autónoma supervisada en España. Me he intentado registrar en Madrid y en solo una hora se han agotado. Y por si no queda poco, he decidido comprar el pack de conducción autónoma mejorado. Me he vuelto loco y voy a lanzar a la piscina y me voy a gastar el dinero. Solo me ha faltado darle el botón de comprar. Entonces, que ahora vamos a proceder. Si te interesa, este es tu vídeo. Dentro, vídeo. Vamos a empezar con la parte de la suscripción para el FSD. En primer lugar, para el que no lo sepa, hasta ahora Tesla tenía 3 niveles de suscripción o 3 niveles de conducción autónoma. El básico, que era que prácticamente pues solo mantenía velocidad y podías ir en el carril, más o menos, era muy inteligente manteniéndose el carril, pero poco más. El segundo era el pack de conducción autónoma mejorado, en el cual pues ya era capaz de adelantar, de aparcar solo y de convocar, pero esta última parte lo hacía fatal. Hace alguna cosa más, pero no quiero entrar ahora en detalle. Y por último tenía el Full Self Driving, que debido a normativa europea no valía para absolutamente nada. Actualmente, ¿cómo funciona? Pues tú puedes pasar desde uno a otro pagando 3.700 euros, es decir, puedes pasar del básico al mejorado por 3.700 y del mejorado al Full Self Driving lo puedes pasar por otros 3.700 euros más. ¿Qué es lo que ha hecho Tesla? Lo ha cambiado y a partir de ahora, a partir del 14 de febrero, lo va a quitar, ya no lo vas a poder comprar y vas a poder pasar desde uno a otro pagando 100 euros. Y si ya tienes el anterior, se cree que va a costar aproximadamente unos 50 euros. Todo esto está en dólares y pues habrá que ver cuando llegue aquí cómo lo tenemos, pero es lo que sucede. Para terminar, os voy a dar un poco mi opinión. Creo que para una persona como yo, friki, que le gusta, el pack intermedio es muy interesante. ¿Por qué? Porque sí que es algo que puedes utilizar todos los días, como el autoaparcamiento, como el convocar. Son cosas que cuando la normativa cambie estará muy chulo y te dan un uso por encima del básico que es interesante. ¿Qué es lo que pasa? Que el Full Self Driving creo que en suscripción está muchísimo mejor, ya que es algo que vamos a tener para los meses en los que te vayas de vacaciones. Lo normal, o lo que yo creo que hará casi todo el mundo, será no tener nada, y si tú tienes pensado un viaje por Europa, pues te vas a pagar los 100 euros del Full Self Driving y vas tan chulo y tan campeón. Vamos con el siguiente apartado. Vamos ya con el cambio de normativa de la Unión Europea. Y lo que estamos contando es que la Unión Europea se plantea por primera vez en años, como diría Frozen, un cambio de normativa. Hasta ahora lo que obligaba a los sistemas de conducción es que tenían que ser predecibles, tenían que tener cosas claras sobre qué van a hacer respecto a ciertos incidentes. ¿Qué es lo que pasa? Que Tesla no es predecible. Tesla es una IA, es adaptativa, y eso le dejaba fuera de los estándares europeos. ¿Qué es lo que acaban de aceptar ahora mismo en Europa? Acaban de aceptar que esto va a empezar a valer, y por eso no estamos diciendo que vamos a tener FSD o conducción autónoma de Tesla mañana, sino que a partir de ahora se abre la puerta a que en no mucho tiempo esto ya pueda estar activo en Europa. Vamos con el siguiente apartado. Vamos con el tercer apartado, y es que Tesla tiene permiso para realizar pruebas del FSD supervisado en los concesionarios de Tesla. Y ya hay países que se han suscrito, como Francia, Italia, Alemania y otros varios. ¿Cuál es la noticia? Que España se acaba de suscribir y hemos recibido un correo, muchas personas, donde nos podemos suscribir y realizar esas pruebas. ¿Qué hice yo? Pues claro, una hora después, que fue cuando me di cuenta, me fui a apuntar rápidamente en Madrid. Y por supuesto, me gustaría apuntarme para contaros cuál es mi experiencia y grabarlo en directo. Vamos con el último apartado. Como os dije al principio, Tesla tiene 3 sistemas de conducción autónoma: el normal, el mejorado y el FSD. En este caso os voy a contar cómo voy a comprar el pack de conducción autónoma mejorada, no el FSD, y para eso vamos a ir a la calle. He de deciros que no os voy a dar una opinión personal del pack de conducción autónoma mejorada, sino que os voy a contar cuáles son las primeras impresiones de alguien que lo acaba de comprar. Venga, vamos a la calle. Mientras tanto, vamos a empezar ahora mismo con la compra ya del piloto automático, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo primero que quiero es enseñaros en pantalla que se ve antes de hacer la compra, que tienes un coche con el Tesla con el piloto automático básico. Lo primero, si te vas a piloto automático, pues lo que ves aquí, yo no lo sé, esto yo no soy un experto, os lo estoy contando un poco, pues lo que
que ahora mismo es lo que se ve, ¿no? Autogiro beta, no sé qué nuevo aparecerá por aquí. Estas son las opciones, no lo sé. Y luego si te vas a software, sí que te dice que tienes contratado el piloto automático paquete incluido, que es el básico. Imagino que ahora se verá. Ahora, Javi, cuéntales tú, ¿qué es lo que nos ha pasado? Porque llevamos un rato largo intentando hacer algo. Justo, hemos estado aquí con toda la ilusión, que seguimos con ella, de hacerlo desde el coche, ¿no? Entonces, con la pantalla grande, aquí integrados, y es verdad que en ese apartado de mejoras esperamos haber encontrado poder comprar esa mejora del coche. Y no ha habido manera, en controles tampoco, donde el piloto automático... Hemos intentado ir a la web, ¿verdad? Aquí tenéis la web, hemos intentado ir a la web, aquí también ha sido imposible. Lo hemos intentado añadir al carro y tampoco se añadía, o sea, aparecía en el carro de la aplicación, pero no en el carro de esto, ¿verdad? Eso es, en el móvil sí que hemos visto que estaba bien, pero aquí en el del coche no. Bueno, si alguien lo sabe, claro, nos lo comente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a proceder a hacer la compra, la vamos a explicar, pero la vamos a hacer con el móvil. Vais a ver el móvil aquí en algún ladito, no sé en qué sitio lo pondré en la pantalla cuando estéis viendo el vídeo, pero lo vais a ver en un ladito. Entonces, lo primero que vemos es el carrito. Mi hermano no lo sabe, así que yo, como ya he hecho todos los pasos, pues os lo puedo ir contando. Solo me ha faltado darle el botón de comprar. Entonces, que ahora vamos a proceder. Le damos al carrito, le damos a mejoras, en mejoras pinchamos en la mejora y lo primero que te dice es que digas tu dirección y todo que está correcta para la facturación, y una vez que lo has dicho, seleccionas la mejora y te va a pasar a con qué quieres pagar, con qué tarjeta y con qué quieres pagar. En este caso, yo pues daros a las gracias a todos los suscriptores, porque voy a pagar por un lado con los créditos Tesla de la gente que lo ha hecho, que ha utilizado mi código de referidos, y voy a aprovechar eso pues antes de que se me caduquen para comprarlo. Y por otro lado, pues voy a tener que poner dinerito, me he vuelto loco y voy a lanzar a la piscina y me voy a gastar el dinero. También entendedme que a mí es algo que me gusta y dedico el canal y quiero contaros esto. Y una vez que le das, pues ya no lo sé. Entonces ahora vamos a verlo, qué es lo que sucede, porque os lo contaré después ya con la mejora hecha. Le hemos dado a comprar códigos y vamos al siguiente paso. Compra y mejora. Claro, así que vamos al siguiente paso. Varias bromas malas después. Le damos, ¿no? Sí. Se ha actualizado el paquete piloto automático. Vale, vamos a quitar esto. Chen. Vamos a ver qué sucede, vamos a ver qué vemos. Navegar en piloto automático beta. Encontrar más información en Tesla tutoriales. Bueno, sí. Vamos a pausar el vídeo, si te parece, para leer todo este... Porque hay que leer estas cosas. Recomendación, leer siempre. Sí. Muy bien. Personalizar navegación en piloto automático. Tú toca lo que quieras. Tú dale tú. Activar al inicio de cada viaje. Sí. Vale. Cambios de carril en función de la velocidad. Ligero o medio. Ligero. ¿Qué significa eso? Incluso si viaja a una velocidad ligeramente menor. Ah, no, pues al revés. Más, ¿no? Eso es. ASS, actual Smart Summon. Muy bien, encender. Sonido de finalización. No. Sonido. Dale tú. Que nos aplauda. Venga, muy bien. Flatulencia, no. Distancia libre del paralelo. Ah, loco. Se la juegue. 30 al mínimo. Venga, lo tenemos, dale tú. Activar el modo espera. Summon quedará en espera con el vehículo en modo park. Bueno, pues sí, yo que sé. Lo decimos. Voy, sí. Modo espera, sí, ya. Si sabéis lo que es. Para adelante, lo loco. Entonces vamos ahora a ver el siguiente paso, que es software. Piloto automático, software. Ahora pone. Mejorado. ¿Dónde lo pone? Piloto automático mejorado. Ahí está. Piloto, toma ya, mejorado. Paquete incluido. Paquete, toma ya. Pues ahora. Aparcar. Antes de ir a aparcar, vamos a explicar qué es lo que acabamos de hacer. Aparte de gastar nuestros 1.800 pavos, está bien, quitando los códigos de referidos, vamos a decir qué es lo que vamos a hacer y quiero tu valoración. Sé que tú ni de coña te gastarías esto, ¿vale? Entonces, vamos a ver si alguna de estas cosas te gastarías, vamos a suponer menos dinero, ¿vale? Pero si en alguna de estas cosas te lo gastarías. Primero, hacer aparcamiento solo. Vamos a probarlo y a ver qué nos gusta, ¿vale? A ver. Esto pues está chulo, te aparcas solo. Hasta que no te vea que aparque solo, no me fío. No, ¿vale? Yo no compro. No compras. Hasta que no te vea aparcar solo, no compro. Yo he preguntado si se hostia el coche, te lo pagan. No, es culpa del conductor. Tienes que estar con el pie en el freno cagado. ¿Ah, yo sí? Todos los que he visto que hacen el vídeo dicen, yo me asusta un poco. Así que, eso. Y siempre aparca de culo. Pero lo vamos a hacer a lo loco. Que no es que aparque mal, es que aparca de culo. Hacia atrás, ¿no? Sí, hacia atrás. Vale, entonces eso es muy importante. Siguiente, tiene el convocar, que es que le llamas con el móvil y le puedes sacar y meter. ¿Qué? Sacar y meter. ¿Sacar y meter el qué? Entonces, en Estados Unidos debe ser la hostia, porque debe ser 150 o 200 metros, no lo sé. Que te trae el aparcamiento, te busca. del Mercadona. Tú estás haciendo la compra y un vídeo que vi que era la hostia, macho. Están ahí haciendo la compra y le llama el tío cuando está en la caja de pagar y le viene a buscar.
eso flipas. Pero aquí lo que hace es que tienes que estar delante y se mueve 2 metros, se para, le tienes que avisar, se mueve 2 metros, eso, solo va. Entonces, la única función que yo creo que puede tener es, ¿se te ocurre alguna? No sé. O sea, que puedas mover como si fuera un joystick. Que le vayas llevando como al niño en el carrito. ¿Qué? Yo lo único que se me ocurre es que no, la plaza sea muy estrecha. Por ejemplo, tú en tu casa. Sí. Entonces tú lo dejas aparcado, te sales del garaje Y que te lo saque ahí. y él lo saca o lo mete. Es la única opción que le veo sentido. Está bien que lo Vamos a ir a tu casa a probarlo. Siguiente, está el Summon, que es el convocar, está el aparcamiento autopark y luego está el de la autopista, que es que adelanta él solo, te sugiere el adelantamiento y también te sugiere la salida de carril. Entiendo que es que tú pones una velocidad mayor a la que lleva el de al lado y te coge el carril izquierdo para adelantar más Él rápido, solo. ¿no? ¿Por qué? Porque hasta ahora Tesla, y esto lo tenía mejor el Kona, hay que decirlo, y tu coche, el Kia V3, porque tú cuando vas con tu Kia, cuéntaselo a la gente. Control de velocidad. Yo lo pongo a 120 o a Vale. y me llega el de delante, el coche de delante va mucho más despacio, yo doy el intermitente y en el momento que se pasa de carril vuelvo Tú a adelantas tú 120. con el volante, Sí, es freno pero solo. no se desactiva. No se desactiva, lo único que hace es, lo único que no hace es girar el volante. Claro, entonces tú giras el volante, pero el control de velocidad no se para. En el momento que giras de carril vuelve otra vez a adaptarse El- hasta los 120, hasta el coche Y sigue. él sigue. ¿Qué es lo que pasa? Que Tesla, que es muy listo el Tito Elon, lo que hace es que te lo desactiva. Entonces esto sí que es verdad que ahí te convence. Aquí tenemos a Jaime Odena, que es hago colaboraciones con él, y os hablará del Commander. El Commander no vale 3.800 pavos y te lo hace solito, ¿vale? Esa parte te la soluciona, ¿vale? Entonces, vamos a contarlo, vamos a probar el aparcamiento, vamos a probar lo del joystick. Y pues como luego vamos a ir a comer al Plaza Norte, pues ahí probamos Eso es. la salida, ¿vale? Venga, Perfecto. pues vamos a aparcar y a hacer todas las cosas. Hasta ahora. Bueno, pues estamos yendo, vamos a probar primero el aparcamiento automático, ¿vale? Entonces, de momento no me ha sugerido el primer aparcamiento. Luego, el segundo no me lo sugiere. Entonces, algo mal estamos haciendo. Deduzco, porque estos son aparcamientos. Ah, tengo que darle el intermitente para que me lo sugiera. No, tiene toda la pinta. Espera, que tengo un coche detrás y no quiero tocarle las narices. También tiene Ahí. sentido. Sí, esta Vamos. tiene sentido lo de. Entonces le damos a la P. Vale, dice que si quiero empezar a aparcar, le vamos a decir inicio y él solo. Imagino que si hubiese alguien detrás, pues decidiría parar. La gente va muy cagada, es verdad que de momento como no hay coches De no momento voy ya se ha mucho. salido el azul, ¿eh? Eso es porque no hay nadie detrás. Bueno, no está mal, él cambia de marcha. Imagino que esto estáis todos acostumbrados porque hay 80 vídeos de haciendo esto, pero yo estoy contentísimo viendo cómo se mueve el volante solito. Fue mi primerito día. Fue mi primerito día con esto. Vale, hemos terminado. Venga, esto ha sido fácil. Vamos a buscar uno más complicado, ¿no? Aquí a la derecha tenemos unos aparcamientos con mogollón de hojas que tapan prácticamente Las líneas. Vamos a ver si es capaz de encontrarlos, ¿vale? Vamos a... ¡Ay, sí que los ve! Mira, qué guapo. Y hay un coche detrás. Vamos a ver qué es lo que hace. Chon, chon, Tenemos chon, el chon, coche detrás esperando, no sé si lo veis. chon, chon, Hay chon, un banco, que eso me da ya un poco de reparillo. chon. No, yo confío en Tito Elon. ¿Qué es Vamos eso? rápido, vamos rápido, vamos rápido. Ahí. Ah, Venga. está bien. Lo ha hecho bien, el coche se ha parado. Se merece la subida de sueldo, señores. Venga, vamos. Entonces vamos a ver qué pasa si yo lo que quiero es aparcar de frente. Por ejemplo, aquí yo querría aparcar de frente. Lo que te ha dicho que te aparques tú. Claro, ha dicho que te peines. Entonces, no lo ve. Directamente no lo ve. Mira, estos no los ve. Ahí tenemos. Venga, ya tenemos uno. Vamos a aparcar aquí. Bueno, ahora no lo encuentra. Ah, El vale. intermitente. Ahí, venga, vamos a darle. Iniciar. Lo va consiguiendo. Estaba concentrado. Ay, sí. No hablaba porque estaba súper concentrado. Que viene, Digo, que viene. Vamos a ver, este es estrechito, ¿eh? Este hueco es estrechito, hay que decir las cosas como son. Y con un badén que complica La parte las del culo, cosas. sí. Un badén de culo. Uy, yo creo que ha tocado bordillo, ¿no? Es que lo hace a propósito, ¿sabes? Para no dejar distancia. Como Claro. hago yo en los aparcamientos. Es de aparca oído, le han puesto un micro y es como nuestro padre. Mira, un jaeco. Uy, ajustado, ¿eh?
Apura, apura. Sí, apura un huevo, ¿eh? No sé yo... Ha dicho que... ¿Qué me estás contando? Ha dicho que te lo comes así. Ha dicho, esto es aparcamiento fallido, ¿eh? Vamos a volver a la otra opción. ¿Lo hacemos otra? Hacemos otra. Vamos a hacer otra. Esto es aparcamiento fallido. Vamos a ver, ahí, vamos, ahí. Esta vez lo ha encontrado sin intermitente, hay que decir las cosas. O sea, que no sé cuándo habrá falta el intermitente, a lo mejor si te ve despacio, ya te lo busca. Uy, ahora va muy mal, ¿eh? Confía. Confía, vamos a ver. Vamos a ver. Además, antes ha sido raro porque ha dado en el bordillo, un poquitín de nada. Es verdad que ha tocado, yo tocaría también en el bordillo, pero ha tocado bordillo. Vamos a ver. Es verdad que repetimos que hay un badén, o sea, y yo creo que está como intentando no tocar el badén. O sea, se cree que... Pero la parte azul lo marca bien, ¿eh? Sí, es verdad. Sí, me he inventado totalmente lo del badén. A lo loco. Así en plan de... Por justificar a Tito Elon. He tocado. Uy, ¿el freno ha sido tú? Sí. El freno he sido yo. Segundo fallido. Segundo intento fallido. Vamos, a por el tercero. Vamos, autopar. Señores, que somos accionistas. Bajada de sueldo de Elon. Se le acaba de subir un pico. Claro, por eso. Lleva los sueldos. En la siguiente A ver. se queda sin subida, macho. Vamos a ver, tercer intento. Y no sé por qué, hasta ahora todo le había costado muy poco o nada. Este sí que está como apurando más. Tendrá el sol, será La por... verdad es que divertido esto en el centro de Madrid, tú. Con 3 coches detrás. Es verdad que hay que decir que es muy pequeño el hueco, pero tampoco es extremadamente pequeño. Que te quedas con la prueba. Va mejor ahora, ¿no? A lo mejor, pero espérate que no se apure tanto como antes. Yo me la jugaría, tío. Yo... Sí, al sonido. Hay que confiar. Estoy con el... Ahora esta vez sí que estoy con... Ahora entiendo cuando la gente decía, voy con el pie... Esta vez sí. Un pelín lejos esa tal. Café y té. Venga. Espera. Vamos a ver. Vamos a salir, vamos a analizarlo, venga. Bueno, distancia un poquito más que antes. Vamos a verlo. Perfecto. Y también es verdad que vas sobrado. Bueno. Me ha dejado un poco regulinchi, pero bien. Un metrito ahí. Venga, y si quieres, como lo tenemos ya, vamos a probar la del Summon. Bueno, vamos a probar ahora la de convocar, el apartado de convocar. Entonces, abrimos la aplicación de Tesla, como podréis ver, lo habremos puesto aquí en el lado derecho seguramente. Le damos al botón convocar y el coche, pues por lo que vemos, cuando conecta, parpadea y se empiezan a ver todas las cámaras. Acabamos de ver al ciclista pasar a toda leche. Vamos a darle para adelante, ¿no quieres dar tú, seguro? Dale, sí. Está desactivada la parte del Summon de venir a buscarte, porque por normativa española he oído que está desactivada, entonces vamos a darle para adelante. Venga, ahí. Mira, se iluminan las luces, intermitentes estaban ya, se quitan. Mira qué chulo, se han quitado los warning. No, al revés. Pues se ha movido 2 metros. Bueno, siendo optimistas. Mover, preparando, sí. Esperando por peatón. Que es que nos detecta. Qué fuerte. ¿Y si te echas hacia acá? Bueno, pues esta es la parte de los 3.700 pavos, que es el Summon. Así que... Échale una carrera si tiene huevos. Vamos a ver. Si toca bordillo se parará. Marcha atrás. Enciende las luces de para atrás. Eso está bien, es un detalle. Y se encienden todas las cámaras dentro del coche por si alguien las quiere ver. Aunque tú no estás dentro, no sé quién las va a ver. Estoy súper elocuente ahora mismo. A ver cuándo se para. Pasa. 6 metros. Pues sigue, ¿eh? A lo loco. Ya he parado yo, me ha dado miedo. Sigue. Le he parado. Dale, sigue. Que no, que es que está muy lejos ya, ¿eh? Sí, ¿qué pasa? Le hemos dicho, ven a por mí. Se lo hemos dicho y lo hemos apretado. Mantenga pulsados los controles, preparando. Deteniéndose porque el teléfono ya no está a 6 metros. A tomar por culo. Vamos a acercarlo un poco. Pues si tiene que estar más cerca que esto para venir a por mí, lo llevamos mal. Hay que acercarse. Ahí. A lo loco. Vamos. Vamos a echar una carrera con 2 Teslas. A ver cuál llega antes. Vamos. ¿Tú puedes? Venga. Vamos.
Ahora que hemos terminado, ya habréis visto la parte de la conducción, la parte del aparcamiento, la parte del sumo ni ven a por mí. ¿Habéis visto? Ha venido a por mí. Vamos a ver las opiniones finales. Eso es. Venga. Chao. Ahora nos vemos. Nos estamos yendo para hacer las opiniones finales. Hasta luego. Ahora cuando lleguemos hacemos las opiniones finales. No corras. Esperando. Ya. Venga, opiniones finales. Bueno, ahora vamos a probarlo en autopista. Mi hermano está en su coche, entonces ahora mismo no tengo opción. Y lo primero que deciros es cómo se ve en carretera normal. Si yo le doy al control de velocidad en carretera normal, se ven 2 líneas, como podéis ver. Y yo pues nada, le voy a decir sobre todo que me lleve a mi casa, porque cuando le dices que te lleve a tu casa, como veis ahora, en vez de 2 líneas, se ve solo una línea. Yo le he dicho que si van muy despacio me sugiera el cambio de carril, entonces yo le voy a sugerir el cambio de carril. Y él solo, uy, mira, ha dudado. ¿Por qué? Porque ha visto que venía un coche. Acaba de encender las luces y se pone en negro, espero que lo podáis ver. El cambio de tono es porque ha encendido luces. Ahora ya sí. Me dice, hace un poco de fuerza y ahora ya sí que hace el adelantamiento. Bien, ya hemos podido hacer el ejemplo. Dentro de poco me está diciendo, dice, venga, hay que girar, en 2 kilómetros hay que girar porque tenemos que salir, porque para ir a tu casa pues hay que salir y hay que tomar esa salida. Ya está cogiendo los 120, que son los que yo le he programado, y dice, cambio de carril próximo. Venga, pues te lo está avisando. Vamos a decirle que haga el cambio. Vale. Y ahora es un carril de desaceleración. Por lo tanto, él debería de tomar la salida solo. Vamos a ver si funciona. Esta es la prueba que tengo. Tampoco voy a hacer muchas más pruebas. Así que si no funciona, os quedáis con la no ha funcionado en este caso. Vamos a ver, le vamos a decir cambio de carril. Me está diciendo que presione un poco el volante y él solo hace el cambio de carril y toma la salida. Ya lo ha hecho. Este ya es el carril de desaceleración, el carril de salida. Y en cuanto que llegue y salga de la autopista vais a ver que pasa de una sola línea a 2 líneas. Eso significa que vuelve al piloto, digamos, básico, al control de velocidad básico que tiene Tesla y ya no tiene todas estas funciones mejoradas. Navegar en piloto automático terminado en 75 metros, en 50 metros, en 0 metros, se desactivó. ¿Veis? Sigue el básico, pero ya no está el otro. Ya ahora con 2 líneas es que ya no está funcionando el mejorado. ¿Cuál es tu opinión? Vamos con el primero, el de conducción en autopista. Como entiendo que tú no lo has visto, Me lo he perdido, macho. pues le cuento yo, ¿vale? Lo primero que he de deciros que yo primero era una carretera de 2 carriles que no era una autopista y ahí no funciona. Entonces ya solo te limitan las autopistas, lo cual, bueno, pues es un viaje poco largo, jodido, ¿no? Sí. Para viaje largo guapo, para el día a viaje- día en carretera normal, de pueblo, no. Pero ahora no, está muy chulo porque pasa a tener 2 rayas a tener solo una raya, está muy chulo porque te sugiere la salida, esa es la parte de Y la lo de conducción. no tener que activar y desactivar, ¿no? Sí, sobre todo no tener que activar y desactivar, que es lo que hemos dicho antes, solo por eso está muy guapo, pero es verdad que ahí tenemos el código de Jaime Odena, del Commander, que pues esto te lo hace por mucho menos dinero. Pero es verdad que la pijada esta a mí me gusta, yo soy una persona a la que esto me merece la pena, no sé si a ti, por ejemplo, esto te merecería la pena. Yo pagaría. Para un viaje largo, sí, si hago varios al año, seguro. A ver, nosotros somos personas, tanto mi hermano como yo, que hacemos más de 30.000 kilómetros al año casi, ¿no? Y que vamos a Segovia, venimos y cositas de esas que al final lo usas. Claro. Lo vamos a usar. Venga, pues vamos con la segunda parte, que es la parte del aparcamiento. Os doy mi opinión, luego os da Javi, que yo creo que, pues claro, no es el que se acaba de gastar los 3.800 pavos, entonces tiene más posibilidades de decir exactamente la puta mierda, lo devuelvo mañana, ¿no? Entonces, los 3.800 del aparcamiento. Lo primero, a mí me flipa, hemos visto aquí una persona que lo primero que nos ha dicho es, pero ya aparca solo, y yo le he dicho, digo, no, desde fuera no, dice, no, pero desde dentro aparca solo, y digo, sí, aparca solo desde dentro, entonces es algo que llama la atención, es algo que está muy chulo, y sí que he de decir que ha habido un par de veces que ha estado a punto de hostiarse y he tenido que pisar el freno, teniendo en cuenta que es el primer día y que lo hemos probado 10 veces, que de las 10, 2 haya tenido que pisar el freno porque sea hostia, chungo. Otra cosa que he notado es que en el aparcamiento de mi casa, como no tiene líneas y es algo que está, ni siquiera lo ve, ¿vale? Eso es, tu opinión, el aparcamiento. Que había muchos que no veía, entonces claro, si justo quieres aparcar en uno que no está viendo, me parece un poquito putadilla,
que falla a veces, pues bueno, me sigue pareciendo muy chulo que aparque solo, y en las que ves que no está yendo, pues para eso estás tú. El día de mañana, pues yo creo que eso es una de las cositas que Elon va a arreglar rápido. Y luego tú me has dicho, dice, ¿te puedo ser sincero? Y me has hablado de Madrid ciudad. Claro, yo en Madrid ciudad tengo un coche detrás esperando con otros cuantos ahí, me tengo que poner a aparcar, yo tiro manual. O sea, yo no me la juego a que estén 8 veces esperando a ver si lo mete o no lo mete el coche bien. Es verdad que estoy de acuerdo con él, que la maniobra la hace muy rápido, lo cual a veces hace que estés un poco más cagado, pero es verdad que a veces duda, y eso, por ejemplo, en una ciudad con gente nerviosa, pues no da pie, ¿no? Otra cosa que he de decir es que dentro de un parking ve muchísimos aparcamientos. Dentro de un parking, como las líneas están muy claras, ahí ve un montón de aparcamientos y ahí parece que es muy cómodo dentro de un Eso parking. es. Aunque he de deciros que justo en el parking casi se come la columna con el espejo. Una de las dos que ha fallado. Y he tenido que pisar porque yo, a ver, nunca sabemos si iba a parar 1 milímetro antes, pero no me la juego al milímetro. Y vamos con el último, el Summon, que hemos visto las imágenes del Summon. ¿Qué piensas tú del Summon? Yo el ven por ti no lo veo que venga. Mi niño viene más fácil, me hace más caso. Y tiene un año recién cumplido, ¿no? Tiene un añito, viene gatando. Es decir, sí, anda más despacio que tu niño de un añito También. gateando, ¿no? O sea, es algo que queda muy chulo. Ha pasado también a otra persona que ha dicho, papá, se mueve el coche solo. Pues que está muy bien, está muy chulo, es algo que llama mucho la atención, pero primero una pega muy grande, lo he intentado hacer dentro del garaje y como no tenía geolocalización, no funcionaba. Ah, mira. Entonces, ya es una putada, porque donde yo creo que más se puede utilizar es un garaje. Si no te detecta bien la geolocalización, es el primer día, quizás estoy equivocado en algún dato, pero no funciona en un garaje, pues ya tienes una putada, ¿vale? Y luego, porque yo lo que veo más interesante de esto es meterlo en un hueco donde sea estrecho, y eso pasa en los garajes. Entonces ya ahí tienes una jodienda. Y luego, pues eso, que Bueno, muy lento. garajes que estén subterráneos, Sí, subterráneos, ¿no? ¿Qué tal? subterráneos. En cualquier otro entiendo que no tendríamos ningún problema. Y luego lo de ir para adelante o para atrás sí que lo hemos visto bien. Sí. Que más o menos esos 4 o 6 metros que lo tienes que tener en cuenta, así que iba. Has dicho tú muy bien, 4 metros, 6 metros muy generosos. Muy generosos. Y luego es curioso, porque le va a echar para adelante o para atrás y hay un momento que te dice, ven a por mí, pero Eso el ven a es. por mí No. ha aplaudido. No escucha. Luego nos ha aplaudido, ha dicho, venga, que lo he conseguido. Sí, pero no lo había conseguido, se había quedado. Así que nada, bueno, conclusión. A mí me parece una fricada muy guapa. Sí, O sea, yo, es algo sí, que, en serio. Yo, es algo sí me ha molado. que pues es difícil invertir todo esto, pero bueno, que está chulo. Así que Yo creo que va a mejorar. Que los pocos errores que tiene, que yo creo que en breve los van a solventar y va a ser todavía más pasada y que merece la pena. Yo soy muy friki. también una cosa buena que hace de verdad bien, en este caso Tesla, es que es la exclusividad. Entonces, al final, es verdad que yo creo que a la larga nadie de verdad pagaría lo que vale por hacer estas 4 cosas, pero el hecho de que solo lo haga este coche, que solo lo haga, que sea algo que es futurístico, que es algo que no ves nunca en ningún lado, que no puede hacer otros coches, pues es algo por lo que merece la pena pagar, por tener ese hype, esa cosa tan chula que te merece. Y para mí, personalmente, yo lo pagaría porque yo hago muchos kilómetros, sabéis que en verano yo me voy a París, me voy a Italia, y ahí merece la pena. Yo creo que lo más útil y menos friki va a ser lo de la autopista. Sí. Y eso va a merecer la pena. Así que nada, bueno, muchísimas gracias a mi hermano, que la verdad es que estoy encantado de poder contar con él para estas cosas. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Venga, chao, 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 chao. Eso es todo, amigos.